Tras cartón, rápidamente le damos paso a Luciano Davalá, presidente de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa. Luciano, muchísimas gracias por hacerte un tiempo. Sabemos que estás de congreso en Paraguay o que has estado hasta hace poquito rato. Tenés cara de cansado además. Así que muchísimas gracias por hacerte un tiempo y bueno, quedamos atentos a lo que nos puedas contar. Bueno, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Un gusto poder estar. Primero que nada, les pido disculpas por ser locatario y no estar ahí, pero bueno, en cierta forma, justamente estamos en el Congreso de la Federación Paraguaya de Siembra Directa y en el segundo Congreso Mundial de Agricultura Sostenible. Eh, la verdad que para nosotros poder salir de Uruguay y compartir este tipo de instancia con los productores amigos y, bueno, con las federaciones que trabajamos bastante parte del año juntos, como lo es FEPASIDIAS, como lo es FEBRAPDP de Brasil y como lo es APRESID de Argentina, siempre es un lujo. Y aparte, bueno, este año con el segundo Congreso Mundial, la verdad que hay gente muy buena exponiendo, y bueno, con algunos de los planteos bastante innovadores, y también, por cierta forma, descubriendo cosas que capaz que ya sabíamos, pero que de cierto modo tenemos que empezar a replantearnos. Y bueno, y cuando estamos hablando de salud de suelo, mayormente AUSID, como todos saben, se fundó hace bastante tiempo, la década del 90, inicio de la década del 90, principalmente por eso mismo, porque en aquel momento hubo un lote de productores que dijeron, bueno, si seguimos produciendo de esta forma, no vamos a llegar muy lejos en el tiempo, esto no está siendo de la mejor forma posible, y salieron a buscar justamente, y nosotros seguimos haciendo lo mismo que se hizo en esa época, seguimos buscando cosas distintas que podamos intentar instrumentar en nuestro país en congresos de este estilo. Las federaciones de Brasil, de Argentina y de Paraguay son un poquito más veteranas, por decirlo de alguna forma, que lo que es nuestra asociación, pero no mucho más. Y bueno, y ya se han dado algún que otro golpe que nosotros podemos aprender y no tropezar sobre esa misma piedra. Así que bueno, AUSID va en ese rumbo y va en ese camino y va intentando trasladar lo que vemos acá y lo vamos llevando para allá. Y la verdad es que lo cierto es que tampoco estamos tan lejos de lo que estamos haciendo, y bueno, y hay diferencias grandes, estructurales de cada país, que hacen que, bueno, que el enfoque de la salud del suelo en algunos casos sea muy llevado adelante y en otros casos no tanto. Entonces, ahí hay que diseñar cada uno su estrategia y sobre eso trabajar. A mí siempre me gusta ver un poco lo que fue la visión en aquel momento de AUSID, porque en cierta forma nos explica por qué siempre ha sido o ha intentado ser la voz del suelo. Y bueno, que si bien no tiene tanto marketing, hoy creo que sí, que en cierta forma va teniendo cada vez más incidencia, mirar un poquito más el suelo y no tanto lo que tenemos arriba, que estamos muy acostumbrados a hablar de genética, de herbicidas, de fertilizantes y un montón de cosas más bueno, que en cierta forma hacen a la producción, pero que en definitiva, si el suelo no está sano, es casi inviable que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando nos hemos planteado redefinir un poco la visión, este, normalmente tropezamos con lo mismo, que es casi que imposible, en el sentido de que la definición original ya manejaba términos de sustentabilidad en el año 91. Hoy es un término que prácticamente lo usamos todos los días como algo normal y frecuente, pero en el año 91 no era tan así. Entonces, si podríamos cambiar algo de esa visión que ustedes están viendo, podría ser la palabra de sustentable, que es la visión más ecológica de la visión de AUSID, que es justamente el cuidado de la parte de suelo y agua, o del contexto general, y sí capaz que ponerle una parte más
más antropológica que podría llegar a ser la parte de sostenibilidad, que justamente por eso queda con negrita ahí la parte de social, ambiental y económica, que es justamente como definimos un sistema sostenible. O sea que en cierta forma, AUSID ha venido manejando de esta forma lo que es el cuidado del suelo por intermedio de la siembra directa, que fue lo que en definitiva más se asemeja, si se quiere, y salvando las grandes distancias, pero bueno, se asemeja bastante a lo que es un sistema de campo natural, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significa eso? Basarse en los tres pilares más sagrados que tiene un sistema de agricultura sostenible, que es no tener un suelo disturbado, el suelo continuamente cubierto y muchas especies creciendo dentro, en una unidad de superficie. Básicamente eso es lo que vemos en un sistema de campo natural. Nosotros tenemos que asemejarnos lo más posible a eso, y para eso tenemos que diseñar esos sistemas agrícolas que sean lo más complejos posible. Hemos pasado por la fase en la cual intentamos estandarizar o simplificar mucho los sistemas, y bueno, y hemos pecado por tener condición de suelo bastante más degradadas de lo que quisiéramos tener. Entonces hoy creo que estamos en función de pedirle al sistema algo bastante más lógico, que es decirle, bueno, nosotros te vamos a entregar mucho más cantidad de especies sembradas por unidad de superficie, y nos vamos a intentar mejorar la condición o la calidad del suelo, que para eso es fundamental para cualquier sistema. Si la calidad del suelo no nos ayuda en la salida de nuestro sistema, definitivamente no vamos a tener un rendimiento elevado de ningún tipo, y por lo tanto vamos a tener consecuencias en el cortísimo plazo. O sea que, en cierta forma, las premisas son el no disturbio del suelo, la cobertura permanente y la alta diversificación de especies. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es lo que tú capaz nombrabas hoy temprano, Eduardo, de la fijación de carbono, y en eso hay que basarse en la agricultura de acá para adelante, o que siempre la hemos basado, pero que capaz que en cierta forma lo hemos perdido de vista, basar nuestra agricultura en la cantidad de carbono que podamos fijar. ¿Cómo fijamos carbono? Generando mucha producción. Básicamente es eso, generando mucha producción. Ahora bien, cuando generamos mucha producción, como lo son con la agricultura continua, por ejemplo, ahí vemos, si bien los datos son un poquito viejitos, pero en definitiva no difieren mucho de lo que hay hoy en día, es la cantidad de carbono orgánico en diferentes profundidades de suelo. Y bueno, la agricultura y las barras son la agricultura continua, con laboreo, con rotación con pasturas y laboreo, y en siembra directa con y sin rotación. Por supuesto que la agricultura continua en siembra directa tiene un beneficio puntual en los primeros centímetros de suelos, y ahí nos jugamos todo. La agricultura nuestra, o la agricultura de nuestro país se juega, o la agricultura bajo siembra directa se juega todos los primeros centímetros de suelo. El mínimo laboreo que querramos hacer, lo que estamos haciendo es sacando ese carbono. Y es básicamente perder todo lo que veníamos haciendo bajo siembra directa, las chacras que estaban bajo siembra directa, lo vamos a perder en ese laboreo, por mínimo que sea. De 0 a 3 estamos perdiendo esa cantidad de carbono, y bueno, y después, a medida que vamos profundizando la profundidad del suelo, perdón, cómo podemos llevar carbono para ahí. Y bueno, y ahí sí entran a jugar lo que todos ya sabemos. Las pasturas son las reinas de la salud del suelo. En la medida que podamos tener pasturas más frecuentemente en nuestra rotación, la salud del suelo está garantizada. Eso es clave, y ya lo sabemos. Estructuralmente tendremos que buscarle la forma de lograrlo, pero bueno, en cierta forma el estudio dice, y es claro, que la pastura es la reina de la salud del suelo. Y ahí lo vemos claramente: la rotación con pasturas en siembra directa logra colocar el carbono a profundidades que con los cultivos nosotros es casi que inviable hacerlo. Vamos a ver un poco más adelante que tenemos alguna que otra chance, pero bueno, tengamos en claro que el sistema de rotación con pastura, claramente tenemos un suelo que nosotros todos hemos visto a la salida de la pastura tener cultivos muy buenos, y son suelos que tienen la capacidad de hacer de buffer ante la primer lluvia grande, como tú decías, o la primer cortada de agua que tengamos. Son suelos que infiltran mejor, suelos que guardan más aire, por ende
van a tener más cantidad de capacidad de guardar agua y por lo tanto tener mucha más cantidad de vida en profundidad. La segunda premisa que veíamos era mantener los suelos cubiertos. Bueno, plenamente que eh, de por sí tener un suelo que estemos cubriendo de la erosión es la premisa fundamental en cualquier sistema de producción, ¿no? Lo más degradante que podemos llegar a tener dentro de la salud del suelo es que se nos vaya por erosión. Por lo tanto, tener el suelo siempre cubierto es de orden. No podemos pensar en tener una agricultura de ningún tipo si no tenemos el suelo cubierto, aparte de que lo vamos a cubrir de las lluvias intensas que estamos teniendo últimamente, pero también nos va a servir para la economía del agua plenamente, que también últimamente son bastante variables, y entonces ese rango de agua que podemos guardar en el suelo, bueno, en la medida que tengamos mayor cantidad de cobertura, tenemos un rango de temperatura mucho menor al que tenemos cuando dejamos el suelo descubierto. Claramente ahí vemos el porcentaje de agua capturada de los distintos sistemas que podríamos llegar a hacer, donde con laboreo y pasturas termina siendo mucho peor que incluso un sistema de siembra directa de cultivo continuo. Ni que hablar, bueno, un sistema de siembra directa con pasturas, nuevamente sigue llevándose todos los premios, pero es lo más claro que sabemos. Por otro lado, para seguir en ese mismo aspecto, el aporte de carbono de dos sistemas, también les pido disculpas que capaz un poquito viejo los datos, pero en definitiva son datos que son concretos. Estos son datos de Osvaldo Ernst y de Guillermo Siri, donde vemos dos sistemas distintos, uno de agricultura continua, uno de agricultura con pastura, y bueno, y ahí un poco lo que veíamos en la figura primera, donde el aporte de carbono por raíces en los sistemas de agricultura continua se ven disminuidos, porque bueno, tenemos menor cantidad de raíces puestas en los cultivos anuales que en los cultivos perennes, y un sistema con rotación con pasturas tenemos ese aporte de carbono que es ese que a la larga se va a terminar traduciendo en esas buenos reflejos que nos da una chacra de salida de pasturas. Pero cómo ha ido evolucionando en cierta forma el sistema agrícola actual. Ahí vemos lo que ha sido la superficie agrícola de nuestro país, desde el 70 para acá, o desde el 50 y pico para acá, y con qué intensidad la venimos manejando. Bien decía Florencia anteriormente que a medida que uno tiene más intensidad dentro de la explotación de cada chacra, mayor es la cantidad de carbono que vamos fijando y mejores son los resultados. Bueno, nosotros en cierta forma, hasta el 90, mediados de la década del 90, teníamos ese sistema cultivo-pastura que tan bueno había sido y que, bueno, que por un montón de detalles que todos conocemos ha terminado de salirse, pero bueno, en inicios de la década del 90 se implementa la siembra directa, porque en cierta forma el cultivo-pastura que veníamos haciendo tenía un laboreo para salir de la pastura al momento de implantar un cultivo de grano. Se pierde la sustitución de las pasturas, o sea, se sustituyen por cultivos, por rotación plenamente agrícola, y bueno, y ahí en el 2015 para acá se empieza a manejar de otra forma, por la incursión de los planes y uso de manejo de suelo, que bueno, que en cierta forma AUSID también llevó adelante y promovió, porque lo veíamos como justamente ponerle un poco de voz al suelo nuevamente y decir, bueno, esas chacras que se estaban manejando capaz que con el pie a fondo, y no teniendo en cuenta un montón de detalles, pasamos a decirle, bueno, usemos lo que podemos usar con el pie a fondo por capacidad de uso, que no es mucha del área agrícola que tenemos de ese estilo en nuestro país, pero sí que tenemos que frenarnos en otro tipo de suelos en los cuales realmente veníamos haciendo las cosas demasiado apurados, y esa estandarización agrícola nos llevó a que, bueno, perdiéramos bastante calidad de suelo, principalmente por erosión. ¿Y cómo es un poco
pensando más en el tercer pilar, esa diversificación que estábamos hablando originalmente, que yo les comentaba originalmente, donde realmente tenemos, en cierta forma, eh, una diversidad agrícola, es en la agricultura de invierno, con porcentajes bueno, que podrán variar de año a año, dependiendo un poco no, dependiendo bastante de los precios, donde claramente que cuando lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, pero cuando los precios son buenos para todos los cultivos, el mayor ganador, aparte del agricultor, el que gana es el suelo, porque realmente ahí el agricultor tiene la mayor cantidad de cultivos para elegir y poder poner sobre su unidad de superficie. Bueno, en el 2020 eso fue de esa forma, y claramente se refleja ahí, donde la adopción de la siembra directa en agricultura de invierno es alta, es por encima del 80%, es un nivel de diversificación alto y hay una adopción de cultivo de cobertura que, bueno, ahí ese año varía un poco en función de justamente los precios y bueno, lo que se sustituye por barbechos lo toma principalmente los cultivos de servicio o cultivos de cobertura, como se mencionó anteriormente. Este, bueno, ahí en invierno realmente que tenemos esa diversificación, pero ¿qué pasaba antes? Y cómo pueden afectar los cultivos de servicio dentro de la diversificación de los suelos. Hasta el 2010, previo a la implantación de los planes de uso y manejo, teníamos una situación como la que vemos, con el 40% del área en barbecho y el 40% del área en trigo. Básicamente, la agricultura estaba condenada al fracaso, o si no tanto al fracaso, pero bueno, que en cierta forma, sin duda que no estábamos mirando la salud del suelo bajo ningún concepto. Claramente que después empieza a cambiar cuando se implementan los planes de uso y manejo, y bueno, y ahí sí tenemos que tener la premisa cubierta, que es el suelo siempre cubierto, tanto sea con rastrojo o como cultivos vivos, y empiezan a aparecer los cultivos de servicio, que si bien ya se venían manejando en algunos casos en áreas de productores de auxid, pero bueno, no era lo consistente que terminó siendo después cuando realmente se empezaron a adaptar primero, pero fue por planes de uso y manejo, y después claramente que los productores hemos ido encontrándole otros tipos de beneficios y empezamos a encontrarle una cantidad de alicientes desde el punto de vista del ecosistema, como lo nombró anteriormente, pero bueno, en cierta forma hay cultivos de servicio que pueden fijar nitrógeno, como son las leguminosas, como pueden llegar a ser los distintos tréboles que se han probado, la vicia, y también cultivos ya de gramínea que estamos más acostumbrados a hacerlo, como pueden ser las avenas o los raíces, que tienen un efecto sobre el control de maleza que realmente es sumamente interesante. Por otro lado, la diversidad de los cultivos de invierno, hemos también, en cierta forma, olvidado de que nosotros nos basamos prácticamente los controles de maleza hacia la parte totalmente química, y bueno, realmente que nosotros cuando sabemos bien que si logramos implantar un buen cultivo de invierno y tenemos un cultivo de invierno plenamente desarrollado, las malezas disminuyen bastante por su propio control cultural. O sea que hay beneficios dentro de los cultivos de renta que también tenemos que empezar a explotar, como claramente también tenemos que empezar a explotar la secuenciación de los cultivos por sí mismos dentro de la rotación. Hay cultivos como antecesores que funcionan mejor que otros, y hay cultivos que a la larga tienen mejor desarrollo cuando los ponemos antes que un cultivo siguiente. Por otro lado, y acá sí que tenemos un grave problema, es el uso actual del suelo en la agricultura de verano, donde estamos volcados a la soja como cultivo predominante, y tenemos una sola gramínea, que es la que hoy, si se acuerdan cuando les decía, la que puede llegar a pasar a tener bastante fijación de carbono en la profundidad del suelo, pueden llegar a ser las gramíneas de verano, como lo puede ser el maíz principalmente. Bueno, tenemos una gramínea
cada 7 años. Entonces, eso sí que realmente tenemos que empezar a manejarlo de otra forma. Veníamos en un claro aumento del área de maíz. Veremos qué pasa cuando este, con el problema de la chicharrita y cómo podemos manejarlo de esto de acá para adelante. Hay algunas puntas donde podemos afectar, pero no tenemos mucha todavía noción de para qué lado vamos a andar. Hoy hablábamos con productores acá de Paraguay y nos decían que ellos vienen hace 4 años con problemas graves en ese sentido. Están manejando algo, pero también están en una noción no tan concreta de cómo podemos salir de eso. En fin, ¿en qué desemboca esto? Desemboca en suelos con un 50% de los suelos. Es un trabajo de Sebastián Massili, que está en balance negativo de carbono, y como todos ya sabemos, lo decía Osvaldo, a medida que nos vamos alejando de las pasturas, estamos de la fase de pastura, empezamos a tener problemas graves de nitrógeno en los suelos, de la cantidad de nitrógeno que un suelo puede mandarle al sistema. Para ir terminando, ¿qué oportunidades tenemos y desafíos? Bueno, en cierta forma podemos llegar a cubrir eso que nos está faltando con algunos de los cultivos de servicio. Claramente tienen que pasar a formar parte de la rotación y a su vez pensar muy bien qué cultivo va después, qué cultivo va antes, para poder tener una fecha de siembra óptima de ese cultivo de servicio y un momento claro para poder terminar con él y qué beneficio le va a dar al cultivo siguiente y a nuestro sistema. Dentro de la rotación, también tenemos que tener en cuenta que el cultivo de servicio debería ser rotado. Eso significa que no para todas las chacras le podemos estar pidiendo lo mismo. No vamos a intentar tener un cultivo de leguminosa en una chacra que tenga problemas graves de maleza, porque sabemos bien que no vamos a tener el beneficio que estamos buscando. Entonces ahí hay que ajustar la tecnología en función del agroecosistema. Y por otro lado, buscar hacer una agricultura del carbono, como lo hablamos, o bien con rotación de pasturas o con mayor frecuencia de maíz dentro de nuestra rotación. Así que bueno, eso era un poco lo que le quería contar. La salud del suelo para nosotros es fundamental y primordial, a lo mismo que es el suelo en todas sus condicionantes. Así que les voy a dejar la invitación para nuestro segundo encuentro de agricultura sostenible, cosechando beneficios y sembrando diversidad, que bueno, que va a pasar por 3 ejes, que básicamente son casi los mismos que los que estábamos hablando, pero le vamos a agregar el eje de los bioinsumos y la diversificación de los sistemas y el diseño de los paisajes sostenibles. La verdad que tenemos ya un número muy grande de charlas cerradas con disertantes de primera línea de nuestro país y de afuera, así que realmente va a ser una instancia muy buena para estar. Y este año con una diferencia a nivel con respecto a la vez anterior, que vamos a tener una salida a campo que la verdad que va a estar muy interesante, porque vamos a estar mostrando todo esto mismo, pero en vivo y en directo. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y por la invitación, Eduardo.